Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según cuando miras esto. Últimamente, durante las últimas 2 semanas y ahora esta, hemos considerado preguntas de suma importancia. De hecho, en los 2 mensajes anteriores a este, consideramos 6 de estas 12 preguntas de suma importancia que vamos a compartir. La pregunta que hemos visto hasta ahora son estas. ¿Hay alguien allí? O sea, ¿existe Dios? ¿Ha hablado Dios? Es la segunda. ¿Y cómo es Dios? Es la tercera pregunta de suma importancia. Pregunta que debes considerar. Las siguientes 3 son, ¿quién soy yo? A la luz de lo que Dios dice en la palabra. ¿Por qué existe el mal? Y la última que vimos, ¿es grave el pecado? Ahora, en este momento, quiero compartir y hacer 3 preguntas y ver las respuestas en las Escrituras. ¿A dónde iré después? ¿Puede ayudar la religión? ¿Y hay una respuesta? Consideramos estos. ¿A dónde iré después de esta vida? Hay muchas ideas sobre lo que sucede cuando morimos. Algunos dicen que somos todos aniquilados. Otros que todos vamos al cielo. Otros creen en un lugar donde las almas pecadores se preparan para ir al cielo. Pero no hay nada en la Biblia que apoya ninguna de estas ideas. En lugar de esto, leemos en Hebreos 9:27 en el Nuevo Testamento, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Los que tienen una relación correcta con Dios serán recibidos en el cielo para pasar toda la eternidad en su gloriosa presencia. Todos los demás sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, como dice 2 Tesalonicenses 1:9. La palabra, perdón, la palabra más común en la Biblia para referirse a este lugar es el infierno. Y a continuación, quiero ver con ustedes 4 verdades importantes acerca del infierno. Primeramente, el infierno es un lugar real. No es algo inventado por la iglesia. No es algo que experimentamos aquí en la tierra. La Biblia dice más en cuanto al infierno que del cielo. Y no deja lugar a dudas en cuanto a su realidad. En Mateo 23, el versículo 33, Jesús habló de la condenación del infierno y de ser echado al infierno en Mateo 5. El infierno es un lugar real. Segundo, el infierno es temible. Se le describe en la Biblia, en varios pasajes, en estos términos, como un lugar de tormento, en Lucas 16:28, un horno de fuego, en Mateo 13:42, un fuego que nunca, perdón, llamas eternas, en Isaías 33:14, y un fuego que nunca se apagará, en Mateo 3:12. Es un lugar de sufrimiento con lloro y crujir de dientes, según Mateo 22:13, en el cual no hay reposo de día ni de noche, como leemos en el Apocalipsis capítulo 14 y versículo 11. Estas palabras, lugar de tormento, horno de fuego, llamas eternas, fuego que nunca se apagará,
lugar de sufrimiento con lloro y crujir de dientes en el cual no hay reposo de día ni de noche. Estas palabras son terribles, pero verdaderas. Los que están en el infierno se hayan separado de todo lo bueno, bajo la maldición de Dios y desterrados de la más mínima ayuda o consuelo que proporciona la presencia de Dios. Tercero, el infierno es eterno. Todos los caminos al infierno son de dirección única, no hay salida. Entre el infierno y el cielo, leemos en Lucas 16, hay una gran cima puesta. El horror, la soledad y la agonía del infierno no son para purificar, sino para castigar, para siempre, donde Dios ejerce su juicio y justicia retributiva sobre los pecadores. Y cuarto, el infierno es justo. La Biblia no dice que Dios juzgará al mundo con justicia en Hechos 17:31. Y es perfectamente justo que mande a los pecadores al infierno. Después de todo, le da lo que han escogido. Ellos rechazan a Dios aquí, Él los rechaza allí. Ellos escogen vivir sin Dios, Él confirma su elección para siempre. Y espero que al escuchar estas palabras, que entiendas que estas son tan serias, estas palabras. Dios te da lo que escoges. Si rechazas a Él aquí, Él te rechazará después de tu muerte. Si escoges vivir sin Dios aquí y ahora, Él confirmará tu elección para siempre. Dios no puede ser acusado de injusticia. Y a la luz de esta terrible verdad, necesitas prestar mucha atención a una pregunta que se le hizo una vez a un grupo de personas en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús hizo esta pregunta a líderes religiosos. Eran personas buenas, pero lo rechazaban a él. Y él les hizo esta pregunta: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿puede ayudar la religión? El hombre ha sido llamado un animal religioso. De hecho, hay una enciclopedia de religión y ética que consiste de 13 tomos y en los que se enumeran cientos de maneras en que los hombres han intentado satisfacer sus deseos y anhelos religiosos. Escuchen, los hombres han adorado al sol, la luna y las estrellas. Han adorado la tierra, el fuego y el agua. Han adorado ídolos de madera, de piedra, de metal y de yeso. Han adorado peces y pájaros y otros animales. Han adorado innumerables dioses y espíritus que han sido producto de su propia imaginación pervertida. Otros han intentado adorar al verdadero Dios mediante una enorme variedad de sacrificios y ceremonias, sacramentos y cultos. Pero la religión, por sincera que sea, nunca puede solucionar el problema del pecado del hombre. Por 3 razones al menos. Primeramente, la religión nunca puede satisfacer a Dios. La religión es el intento del hombre para hacerse aceptable a Dios. Es el intento del hombre de acercarse a Dios, cuando Dios ya se acercó a nosotros.
Y al intentar hacernos aceptables a Dios, encontramos que tales intentos son inútiles, porque aún los mejores esfuerzos de nosotros son defectuosos y por tanto inaceptables para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. En Isaías 64:6. Dios demanda la perfección. La religión es incapaz de cumplir esa demanda. La religión nunca puede satisfacer a Dios. Segundo, la religión nunca puede quitar el pecado. Tus virtudes nunca pueden anular tus vicios. Y por ahí dices, yo no tengo vicios. Un vicio es un pecado que cometemos como hábito, como costumbre. Las buenas obras no pueden eliminar las malas. Si alguien se reconcilia con Dios, la Biblia dice en Efesios 2:9 que no es por obras para que nadie se gloríe. Ningún esfuerzo o experiencia como bautismo, la confirmación, la comunión, la asistencia a la iglesia, las oraciones, las limosnas, los sacrificios de tiempo y esfuerzo, las peregrinaciones o la lectura de la Biblia o cualquier otra cosa, nada de eso puede quitar un solo pecado. Y la tercera razón por la que la religión nunca puede solucionar el problema de nuestro pecado es que la religión nunca puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. El comportamiento de una persona no es el problema, es solo el síntoma. Se ha dicho que el corazón del problema del hombre es el problema del corazón del hombre. Y por naturaleza, el corazón del hombre está corrompido y depravado. Hemos visto en otro mensaje lo que la Biblia dice en cuanto a nosotros los hombres y mujeres. En Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón, el ser interior del hombre, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede entender? Asistir a la iglesia, tomar parte en ceremonias religiosas puede hacerte sentir bien, pero no pueden hacerte bueno. Job hizo esta pregunta en Job 14. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Algunas de las actividades religiosas antes mencionadas son obviamente buenas en sí mismas. Es correcto, por ejemplo, asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar, porque Dios no dice que hagamos tal cosa, pero no debes confiar en ellas para hacerte aceptable a Dios. No solo son ineficaces en este sentido, confiar en ellas incrementa tu pecado y tu condenación por el orgullo que fomentan. Si piensas que así puedes ganar el favor de Dios. Entonces, la tercera pregunta que quiero hacerles en este momento, la última para hoy, es esta. ¿Hay una respuesta entonces? Sí. El infierno es lo que nos espera por ser, por naturaleza, pecadores. Y si la religión no puede hacernos buenos y aceptables a Dios, entonces, ¿hay alguna respuesta? ¿Qué podemos hacer? Y gracias a Dios hay una respuesta y Dios la ha provisto. El mensaje central de la Biblia se resume en las palabras de un versículo muy bien conocido de Juan 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Nosotros vimos antes, cuando preguntamos cómo es Dios, que un Dios justo y santo debe castigar el pecado. Pero también la Biblia nos dice que Dios es amor. En 1 de Juan 4:8. Y aunque Dios odia el pecado y está airado contra los pecadores, la Biblia dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y Dios demostró su amor para con nosotros en enviarle a morir por nosotros y Dios desea perdonarnos. Pero, ¿cómo puede un pecador ser justamente perdonado, cuando la ley de Dios demanda su muerte espiritual y física? Solamente Dios podía resolver este problema y lo hizo en la persona de Jesucristo. Primero de Juan 4:14 dice que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios, el Hijo, se hizo hombre tomando sobre sí la naturaleza humana. Y aunque Jesús se hizo plenamente hombre, permaneció siendo plenamente Dios. La Biblia dice en Colosenses 2:9 que en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, la plenitud de su deidad, el conjunto de sus atributos, el conjunto de sus características de ser eterno, infinito, perfecto, omnipotente, omnisciente, y todo lo que Dios es, santo, justo, misericordioso, amoroso, verdadero, habita corporalmente en Jesús. Él permaneció siendo plenamente Dios, como si no se hubiera hecho hombre. Y se hizo tan plenamente hombre como si no fuese Dios, aunque Dios, hombre, perfecta unidad a la vez. Jesucristo es, por lo tanto, singular. Su concepción fue singular y la Biblia confirma esto de muchas maneras. Él no tuvo padre humano, sino que fue concebido en el seno de la Virgen María por el poder milagroso del Espíritu Santo. Sus palabras eran singulares. Leemos en Lucas 4 y versículo 32, las gentes se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Sus milagros eran singulares. Leemos en Mateo 4:23 que él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y en varias ocasiones resucitó a los muertos. Su carácter era singular. Hebreo 4:15 dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo que el Padre pudo decir de él en Mateo 3 y versículo 17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjate en esa última frase. Esto significa que como hombre Jesús guardó la ley de Dios en todos sus puntos y por tanto no estuvo sujeto a la doble pena de muerte que merece el pecado. Sin embargo, fue arrestado en base a una acusación imaginaria, sentenciado en virtud de falsas evidencias y finalmente crucificado en Jerusalén. Pero su muerte no fue un error o un accidente inevitable, era todo parte del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Como Pedro predicó en el día de Pentecostés a los judíos que habían crucificado a Jesús, él dijo en Hechos 2:23 que él fue
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Padre envió al Hijo con el propósito expreso de sufrir la pena de muerte que merece el pecado y los pecadores. Y Jesús vino voluntariamente. En sus propias palabras, el propósito de su venida al mundo fue dar su vida en rescate por muchos. Su muerte, al igual que su vida, fue singular. Es, por tanto, vital que entiendas lo que sucedió cuando murió Jesús y lo que su muerte puede significar para ti. Y aquí paro en este momento. El siguiente mensaje, el último de estos 4 sobre pregunta de suma importancia, va a preguntar, entonces, ¿por qué la cruz? ¿Por qué era necesario que Jesucristo muriera derramando su sangre? Y lo adelanto por si necesitas saber ya, y es esto. Jesús murió como el sustituto de ti y de mí, de todos. Él tomó nuestro lugar, murió recibiendo nuestra pena, y al derramar su sangre, Él hizo la propiciación, que significa que como sustituto, Él satisfizo las demandas de la justicia ofendida de Dios, por ti y por mí. Y lo que nos queda es reconocer nuestro estado pecaminoso delante de Dios, confesar nuestros pecados a Dios y dar vuelta, abandonado los pecados. La Biblia llama esto arrepentimiento. Y así confiamos única y totalmente en Jesús para salvarnos de nuestros pecados, para darnos vida nueva, vida eterna, y hacernos para que seamos hechos hijos de Dios, aceptos en el amado Jesucristo. Oh, amigo, si nunca has hecho esto, te ruego en el nombre de Jesús que consideres la necesidad de perdón de tus pecados, que confíes en Jesús aún ahora, dando tu vida a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te ruego en el nombre de Jesús que obres en el corazón de cada persona que mira y escucha este mensaje. Para que si no ha puesto su fe y confianza total y únicamente en Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, que en este momento lo haga. Y para que nosotros que lo hemos hecho, que nos ayude, Padre, a vivir agradecidos y deseosos de agradarte, de servirte, de agradecerte constantemente y amarte por sobre todo como nuestro gran Dios y Salvador que tú eres. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo y su gracia sea derramada abundante sobre tu vida.